Empezamos con derechos humanos, en la primera parte de la última unidad que vamos a trabajar este año. ¿Por qué surgen? Surgen a partir de la Revolución Francesa, en esta cuestión del ideal de la revolución, esto que somos todos libres e iguales, empieza a hablarse de los derechos de las personas. El eje en el cual se dan estos derechos es la vida, siempre es la vida. ¿Son estáticos? No. Siempre a partir de que la vida nos va planteando nuevos desafíos que tenemos que ir solucionando, van surgiendo nuevos derechos o nuevas visiones de la vida que hacen que surjan nuevos derechos. Bien, observando el link respondemos en qué se basan los derechos. Ya lo vamos a hacer. Bien, los derechos se basan fundamentalmente en los derechos de los demás, es decir, tenemos en lo que hacemos en la relación con el otro. Justamente si nosotros hablamos de que lo importante es la vida, y ese es el eje, no solo la nuestra, sino la vida del otro. Bien, con esto avanzamos. Las principales características. Bien, cuando hablamos de la vida, lógicamente hacemos referencia a la dignidad humana. Esto lo vamos a trabajar un poquito mejor en filosofía el año que viene, pero bueno, la idea de dignidad, que lo hablé el primer día de clases, tiene que ver con esto de valerme por mí mismo, ¿sí? Y cada uno tiene un valor, entonces yo le tengo que respetar al otro porque tiene un valor en sí mismo, cada uno tiene su propia dignidad. Las características son universales, es decir, que son para todos los habitantes del mundo. Inherentes, quiere decir que son propios del ser humano, no podemos desprendernos del derecho aunque querramos. Irrevocables, no hay ninguna ley ni autoridad que le pueda poner un fin. Inalienables, quiere decir que no se renuncia ni se enajena, no podés vender, negociar, pactar, trocar tus derechos, son tuyos. E indivisibles, no se puede partir un derecho por la mitad. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Bueno, el rol del Estado... perdón, me salté una pregunta. La ONU, ¿qué es y cuáles son sus principales propósitos? Bien, la ONU surge, justamente lo vamos a trabajar un poquito mejor en otro tema, pero surge después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para organizar lo mal que había quedado el mundo, hacer una institución que trate de evitar posibles futuras guerras mundiales. Bien, es la mayor organización internacional que existe. Prácticamente están casi todos los estados libres, pertenecen a la misma. Bueno, el propósito es garantizar la paz y para eso crea un montón de instituciones, desde salud, educativas, culturales, económicas, etc. Bien, y después pasamos a los derechos que estoy pidiendo en la diapositiva 911. Lo hacemos rápido. Los principales derechos civiles y políticos, estos son los que surgen con la Revolución Francesa, tienen que ver básicamente, hay un montón, una lista larga, pero básicamente para que a ustedes les quede claro, cuando hablamos de derechos civiles y políticos, los políticos es muy simple, poder elegir y poder ser elegido, y los civiles tienen que ver con nuestra libertad, poder ejercer nuestra vida libremente, igualdad, protección, poder salir libre por la calle, bueno, básicamente tiene que ver con eso. Los derechos culturales, económicos, sociales, los económicos tienen que ver con el trabajo libre y en condición justa y favorable, y los sociales y culturales, bueno, los sociales puntualmente tienen que ver con esta cuestión del sindicato, los derechos de poder reclamar de un salario digno, un trabajo justo, etc. Y culturales, en la educación. Puntualmente la educación, obviamente también poder desarrollar una vida cultural más allá de la escuela, pero la educación es la fundamental. Y los derechos emergentes serían los nuevos, serían la cuarta generación que se llama, son los derechos al medio ambiente, los de las mujeres, los de los pueblos indígenas,
y de los migrantes. Bien, ahora sí, ¿cuál debe ser el rol del Estado? Proteger, garantizar que tus derechos no sean violados. Por eso es importante, cuando hablemos del punto de dictadura y derechos humanos, porque vamos a ver, que también lo están viendo en la historia, la última dictadura militar es terrible porque es el Estado el que se pone en un rol de violar tus derechos. Bien, ¿qué deben hacer los ciudadanos? Los ciudadanos tienen que defender siempre, por eso en las unidades anteriores hablamos de participación, de tratar de defender siempre los derechos, no solo nuestros, sino los de los demás también. Bien, y vamos entonces a los sistemas de protección, que con esto terminaríamos. Los sistemas de protección se clasifican en internos y externos. Los internos son propios de las leyes de nuestro país y los externos son los internacionales. Hay un sistema interamericano y hay un sistema universal, que ya decíamos que es el de la ONU, y hay un sistema argentino. Ahora bien, ¿cuándo se va a recurrir al sistema universal? Cuando en tu país tu gobierno no te está respetando tus derechos. Eso lo vamos a ver en historia, que es lo que ocurrió durante la última dictadura. Bien, ¿cuáles son los dos principales organismos de la OEA? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno es la comisión que investiga y la otra es la Corte, que es la que pone juicios de valor, es la que determina si van en cana o no van en cana. La Comisión Interamericana es la que vino a Argentina durante la última dictadura. Bien, la ONU, ¿cuáles son los dos principales órganos de la ONU? La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y obviamente la Carta. Bien, de esto que estamos hablando, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, este es el funcionario con la mayor responsabilidad en materia de derechos humanos y responde directamente al secretario de la ONU. Obviamente que sus funciones tienen que ver con proporcionar asistencia técnica a los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Es el que regula de que cada país no se haga loco y se respeten los derechos. Ustedes piensen que cada vez que hay alguna cosa rara, cuando fue el atentado a la AMIA, la Embajada de Israel, o muere algún Nisman, por ejemplo, ahí siempre la ONU está alertando a ver qué está pasando. Bien, con esto damos por terminado este tema.